Estudiantes del curso de álgebra, daremos inicio a la sesión virtual de sumatorias, en la cual se abordarán las propiedades de manera teórica para finalmente hacer algunos ejercicios. Se espera que ustedes puedan aplicar las propiedades básicas de sumatorias simples para resolver problemas rutinarios y contexto. También aplicar estas propiedades en sumatorias dobles. Ejecutar un plan de acción para desarrollar sumatorias simples y dobles en un contexto determinado. E interpretar de forma escrita los resultados obtenidos en sumatorias simples y dobles respecto a un contexto dado. La sesión se dividirá en los siguientes puntos. Primero vamos a ver lo que es una sumatoria, cuáles son sus variables y qué simboliza cada término que aparece. Luego veremos las propiedades de sumatorias simples, luego las dobles, los errores comunes a la hora de operar con sumatorias, algunos ejemplos y unos ejercicios para que ustedes puedan hacer en su casa. Una sumatoria simple se expresa de esta manera, con un símbolo que es como una E. Esta E denota que tenemos que sumar estos valores. Vamos a avanzar. Desde el límite inferior hasta el límite superior, que es n. Esta es nuestra variable y el objeto de aplicación. Por lo tanto, aquí tendríamos que sumar los x1 más x2 más x3, porque parte del 1, hasta el n. En las sumatorias dobles, lo que tenemos son dos sumatorias juntas, con distinto límite inferior. No ven que acá tenemos una i, acá una j, y acá tenemos los dos objetos de aplicación. Entonces lo que hacemos es evaluar primero esta sumatoria, pero podemos evaluar solo j. Entonces ponemos la j1, 2, hasta el n. Y la i nos quedaría como una constante, para después operarla con la sumatoria siguiente. Siempre se va desde la sumatoria de adentro hacia la sumatoria de afuera. Las propiedades de las sumatorias simples obedecen a las propiedades de las sumas. Por ejemplo, en la propiedad conmutativa de la suma y de la sumatoria podemos ver lo siguiente. Está la sumatoria de xi más yi, desde el 1 hasta el n. Eso quiere decir que sumamos el x1 más el y1, después el x2 más el y2 hasta el n. Si lo tenemos al revés, yi más xi, sumamos los valores del i1 más x1, y2 más x2, hasta el in más xn. Y nos daría el mismo resultado por la propiedad conmutativa. O sea que esto es lo mismo que esto, por propiedades de la suma. La propiedad asociativa quiere decir que cuando nosotros tenemos una sumatoria con un límite inferior igual al de la otra sumatoria, hasta el límite superior igual al de la otra sumatoria, podemos juntarlas en una gran sumatoria. La propiedad distributiva dice que cuando nosotros tenemos una constante al frente de nuestra variable, podemos sacarla de la sumatoria para luego multiplicarlo por el valor de la sumatoria. Otras propiedades de las sumatorias simples, que son las que les van a servir para poder desarrollar de manera más rápida los ejercicios de sumatoria, son estas. La primera es cuando nosotros tenemos una función o una variable con exponente 1. Lo que tenemos que hacer es multiplicar el n por n más 1 y dividirlo en 2. Y tendremos el resultado de nuestra sumatoria. La siguiente propiedad es cuando tenemos nuestra función o nuestra variable elevada al cuadrado. Y tenemos que ocupar esta fórmula. Recuerden que estas se rigen cuando van desde el 1 hasta el n.
luego veremos cuando no parten del 1. Y finalmente cuando está elevado al cubo. Otras propiedades de las sumatorias simples son, por ejemplo, la sumatoria de una constante. Lo que tenemos que hacer aquí es sumar n veces la variable b. b más b, n veces. Por lo tanto, tendremos n multiplicado por b, cuando b pertenece a todos los reales. Aquí vamos a ver un ejemplo muy teórico de la propiedad asociativa, la propiedad distributiva y la sumatoria de una constante. Acá está el ejemplo. Acá tenemos nuestra constante, la variable, el objeto de aplicación, otra constante. Y esta sumatoria dice que va desde el I1 hasta el N. Lo primero que tenemos que hacer para desarrollar esta sumatoria es, por propiedad asociativa, podemos separarla. Por lo tanto nos quedaría así. Lo siento. Luego, a esta sumatoria le podemos aplicar la propiedad distributiva para sacar la constante y dejarla al frente. Y esta sería la sumatoria de una constante. Fíjense que aquí yo las volví a juntar por la propiedad asociativa. Entonces acá nos quedaba el a delante y acá n por b. Nos queda el a adelante y la sumatoria de xi más n por b. Cuando la sumatoria tiene un índice inferior, el límite inferior, distinto de 1, se descompone de la siguiente manera. Vamos a tomar este valor distinto de 1 como un r. Entonces, tenemos la sumatoria desde r hasta n de xi. Y lo que hacemos es hacer una resta entre los valores desde el 1 hasta el n y los valores desde el 1 hasta la diferencia de valores entre el r y el n. Por ejemplo, si acá tuviésemos un 8 hasta el 9, nosotros tendríamos que hacer la sumatoria solo de un valor, o sea, del 8 al 9. Entonces ponemos acá del 1 al 9 y acá restamos 8 menos 1 y los 7 valores que están detrás del 8 se nos van a eliminar de esta sumatoria que va a ser nuestro resultado final. En las propiedades de sumatorias dobles también tenemos propiedades que se rigen por las propiedades de la suma, como la propiedad conmutativa. Tal cual como habíamos visto en la sumatoria simple, se cumple que si cambiamos de orden nuestras variables, nos quedaría la misma sumatoria. Y también podemos cambiar el orden de nuestra sumatoria. ¿No ven que acá nos queda i, j, ji, ji? También tenemos la propiedad asociativa, pero ojo que en esta propiedad nosotros podemos dejar esto como una sumatoria solo porque su límite inferior es igual. Sin embargo, no lo podemos sumar a esta porque además de no tener ni una variable, que lo que nos expresa es que esto es la sumatoria de estas otras sumatorias, y además no tiene un límite inferior igual. La propiedad distributiva dice que podemos sacar esta constante de las sumatorias.
Otras propiedades de las sumatorias dobles son la sumatoria doble de una constante. Primero desarrollamos esta sumatoria, o sea, nos quedaría n por b, y eso dentro de esta sumatoria, o sea, así. Ahí ya está, ese nb es el desarrollo de la primera sumatoria, que es la que tiene el límite inferior j igual a 1. Y luego, para desarrollar esta sumatoria, como esto es una constante, lo multiplicamos por n. Entonces nos queda n cuadrado b. Vamos a dar un ejemplo igual de propiedad asociativa más propiedad distributiva y sumatoria doble de una constante. Es muy parecido al que vimos en las sumatorias simples. Lo primero que vamos a hacer por propiedad asociativa es separar estas dos sumatorias, o sea, esta sumatoria doble en dos sumatorias. Lo siento. Luego, aplicamos la propiedad distributiva para quitar el a de ahí y dejarlo adelante de las sumatorias. Y acá aplicamos la sumatoria doble de una constante, o sea, n por b y luego n por b. Y nos quedaría así. Cuando las variables no dependen del mismo índice, podemos expresar la sumatoria de esta manera. Fíjense que aquí la x depende de la y la y depende de la j. Por lo tanto, la podemos separar en dos sumatorias. Al contrario, en esta, la x depende de la y también de la j. Por lo tanto, no podemos separarla. Y además que nuestras sumatorias tienen límites inferiores que también son diferentes. Podemos dejarlas expresadas de esta manera. Ojo, esto se cumple solo porque x depende de y e y solo depende de j. Algunos errores comunes a la hora de realizar las sumatorias son estos. Por ejemplo, acá vemos que x depende de y e y también depende de y. Por lo tanto, nosotros no podríamos separar esto en dos sumatorias, porque tienen el mismo objeto de aplicación ambas variables. Esto se desarrollaría de la siguiente manera. Desde el 1 hasta el n, sumando la multiplicación de estos valores y se suma el producto de estos valores hasta el producto final. En cambio, en este lado, nosotros lo que hacemos es multiplicar la sumatoria por separado. Y obviamente no nos da el mismo resultado. Otro error común es sacar el elevado al cuadrado como para elevar toda la sumatoria. En este lado de la sumatoria, lo que nosotros estamos haciendo es sumar los valores de x al cuadrado, y en este lado lo que hacemos es sumar los valores de x y elevarlos al cuadrado. Son cosas muy diferentes. Estas desigualdades también se aplican a las sumatorias dobles. Vamos a ver algunos ejemplos de sumatorias. El primer ejemplo dice la sumatoria de 2i al cuadrado menos i, desde el i4 hasta el 8. La primera propiedad que vamos a aplicar sería la propiedad cuando nuestro índice es diferente de 1. Que lo que hacemos es tomar la sumatoria desde el 1 hasta el 8 menos la sumatoria de este valor, el 4, menos 1, o sea, del 1 hasta el 3. Luego vamos a aplicar las siguientes propiedades.
A esta sumatoria le vamos a aplicar la propiedad asociativa y la vamos a separar en dos sumatorias. En esta, que si se dan cuenta, le sacamos el 2 de inmediato porque es una constante, ponemos el menos, ponemos la otra sumatoria. Menos la otra sumatoria que está acá, que también la podemos dividir en 2. Sacamos enseguida el 2 porque es una constante, menos la otra que la dejamos tal cual. Entonces ahora nos queda operar con las siguientes propiedades que eran para i cuadrado, para el i elevado a 1, para el i cuadrado y para el i elevado a 1. Ahí está el resultado, ustedes pueden compararlo con las fórmulas, la idea es que se las aprendan y para que puedan aplicarlas. El segundo ejemplo es de una sumatoria doble. Lo primero que vamos a hacer, bueno, acá tenemos la sumatoria que dice sumatoria de 1 partido de j más k desde el 1 hasta el 2 y luego de esa sumatoria es la sumatoria del resultado de esta desde el 1 hasta el 3. Entonces lo primero que vamos a hacer es dividir esta sumatoria en dos sumatorias por propiedad asociativa. Y nos quedaría así. Luego, esta sumatoria la podemos desarrollar reemplazando en la j los valores del 1 al 2. Aquí ponemos el 1, el 2 y esta sumatoria, como es una constante, queda n, que sería el 2, por k, 2k. Este es el resultado de esta suma de la suma de estas dos sumatorias. Ahora, a este resultado, nosotros le vamos a aplicar esta sumatoria. Y nos quedaría así, la suma de 3 medios, que es la suma de estos dos valores, más la sumatoria de 2k. Y aquí sacamos el 2 al tiro por propiedad distributiva. Y miren, aquí se me pasó, debería ir una k en vez de una i, porque estamos trabajando con esa variable, con la k. Y ahora evaluamos la sumatoria del 1 al 3. En este lado tenemos una constante. Por lo tanto, la multiplicamos por el n, que sería el 3. Nos queda 3 medios por 3, más 2, y ahí debería haber una k, entonces sumamos del 1 al 3, más 1, más 2, más 3. Y el resultado nos quedaría en 33 medios. Bueno chicos, les dejo algunos ejercicios con sus respuestas para que los puedan hacer. Si alguna de esas respuestas está equivocada, me lo hacen saber para corregirlo y buscar una manera de hacerlo. Esta fue la página que usé para hacer este tutorial. Ahí hay mucha más información, pueden sacar cosas de ahí o de muchos lugares más de internet. Y eso, espero que haya estado bien. Adiós.